Durante muchos años, Denis Dresser, José Antonio Crespo y otros analistas se ufanaron de ser los críticos del sistema, las voces divergentes, en un escenario donde el oficialismo ramplón era desnudado. Sin embargo, todo era falso. Era parte de un mismo teatro, militantes del mismo titiritero. Denis ha lanzado un video donde cuestiona las nuevas voces, aquellas con las que ha compartido foro y que considera que juegan a vender los intereses del poder. Describe de tal manera la situación porque la conoce a la perfección. Su enojo fue tal que solo detonó su frustración y coraje por perder privilegios, por lo que decidió enlodar a los de enfrente, acusándolos de lo que ella fue. El maestro Jorge Magfud señala que si juzgamos el primer siglo de nuestra era por los relatos bíblicos, reales, imaginarios o distorsionados por la repetición y la conveniencia, veremos siempre la misma dinámica. A Jesús lo crucificó el establishment político de una clase judía dominante en complicidad con el imperio en turno, que permitía libertad de expresión y libertad de religión, siempre y cuando el desorden no cuestionase su hegemonía política en la colonia. Con el surgimiento del cristianismo y el posterior declive del imperio, la persecución y la intolerancia hacia estos disidentes se incrementaron hasta el quiebre de principios del siglo IV. Lo mismo podemos decir de la ejecución política de Sócrates, 4 siglos antes, cuando su disidencia tocó los nervios más sensibles del poder de la democracia ateniense. A Sócrates se le acusó de corromper a la juventud con demasiados cuestionamientos, su recurso de la mayéutica o asistente de partos, y por sus demasiadas dudas sobre los dioses dominantes de Atenas. Entre los periodos de mayor intolerancia en Europa están aquellos donde el poder dominante fue cuestionado o amenazado. Europa irradia una imagen de civilización, paz y libertad, pero su historia de obsesiva y continua violencia dicen exactamente lo contrario. En la Edad Media, su fanatismo se tradujo en las cruzadas contra el infiel y por la Inquisición, paradigma de la intolerancia a la disidencia, a la libertad de expresión. A lo largo de los últimos 4 siglos de la humanidad, los imperios más brutales, racistas, opresivos y genocidas han sido democracias políticas y dictaduras económicas. Regímenes liberales enmarcados por una sola ideología, el capitalismo, y justificadas por múltiples ficciones estratégicas convertidas en dogmas como el libre mercado y los derechos humanos. Si dejamos de lado la Segunda Guerra Mundial y continuamos con la Guerra Fría de Estados Unidos, veremos el fenómeno del macartismo y sus restricciones a la libertad de expresión como resultado directo de un poder inseguro de sus propias fuerzas. Hasta pocos años antes, las duras críticas antiimperialistas de escritores y activistas como Mark Twain fueron demonizadas, pero no hubo necesidad de marchar la reputación de sociedad libre poniendo en la cárcel a un reconocido intelectual, como en 1846 habían hecho con David Thoreau por su crítica a la agresión y despojo de México para expandir la esclavitud bajo la perfecta excusa de no pagar impuestos. Ni Twain ni la mayoría de los críticos públicos lograron cambiar ninguna política ni revertir ninguna agresión imperialista en Occidente, ya que eran leídos por una minoría, fuera del poder económico y financiero. El maestro Jorge Magfud, en su libro Moscas en la telaraña, señala que el poder imperial, dominante, sin respuesta, sin temor a la pérdida real de sus privilegios, no necesita la censura directa. Es más, la aceptación de la crítica marginal probaría sus bondades. Se le tolera siempre y cuando no crucen el límite del verdadero cuestionamiento. Por eso, personajes como Dresser o Crespo fueron críticos, porque el poder les soltaba la correa, y de esa forma se legitimaba frente al mundo como una democracia, cuando en realidad era una dictadura perfecta en donde sus propios críticos formaban parte de su nómina.